Bienvenidos un día más a Fantasía Cuántica. En el episodio de hoy exploraremos las leyendas y los mitos de los dioses romanos, su importancia en su cultura y el legado que nos han dejado. Los que habéis seguido en la primera temporada sabréis que ya tocamos los dioses de Egipto y los griegos, así que en esta segunda temporada hemos pasado por encima de los nórdicos, pero ya os adelanto que nos pararemos un poquito más otro día con Einar, el invitado que tuvimos con los vikingos, pero hoy toca Roma. Y para ello, como en episodios anteriores, me he vuelto a traer a mi historiadora favorita, que siempre que nos acompaña es como estar en una clase de historia y no podemos evitar aprender siempre de ella. Bienvenida de nuevo a la nave Elia. Buenos días a todos. Y como siempre a nuestro querido doctor Carlos Carrascal. Buenas noches. Digo, buenos días. Y a Raquel Muñoz. Buenos días. Chicos, cuadernos listos, togas puestas, que nos vamos a Roma. Arranca la nave, arranca Fantasía Cuántica. Si revisamos el arte y la literatura de los romanos, la mitología era, sin lugar a dudas, su tema principal. Consideraban las narrativas o la mitología como historia real, aunque a menudo contenían historia sobrenatural. Siempre se trataba principalmente de heroísmo, la moral y la política. Así, al igual que Grecia, Roma fue conocida por sus historias místicas relacionadas con sus orígenes y dioses legendarios, representados en multitud de ocasiones en obras de arte y literatura, y con el poeta Ovidio como maestro de ceremonias, para dar a estos mitos y leyendas latinas su forma física. Y es que los romanos siempre han creído en lo sobrenatural, algo que se refleja en sus creencias. Desde los mitos fundacionales hasta las leyendas de la ley divina, Roma cuenta con algunas de las historias mitológicas y legendarias más famosas y fascinantes. A medida que la República y el Imperio avanzaban, la religión romana absorbió el panteón griego, entre otros, incluyó cultos extranjeros y adoptó la práctica del culto al emperador, antes de finalmente adoptar el cristianismo en los últimos años del imperio. Bueno, también hay que decir que veo que mencionáis a Ovidio, pero no hay que olvidar a Virgilio si queremos hablar de Roma. Y es que en la Eneida ya se dan los primeros apuntes para hablar de lo que después sería la fundación de Roma, porque antes de Rómulo y Remo, que creo que la mayoría los conocemos y ahora hablaremos más de ellos, entiendo, estaría bien saber de dónde vienen, que es que Rómulo y Remo no aparecieron de la nada. Rómulo y Remo son descendientes, algo lejanos, pero descendientes de príncipes troyanos. Ya, bueno, creo que todos más o menos manejamos la historia de Brad Pitt con Troya, con lo que ocurrió. Pues de hecho hay una secuencia al final de la película de Troya donde los troyanos están escapando y le dan la espada a un chico que se nombra a sí mismo como Eneas. Es verdad que en la película parece que es un pastor y era un príncipe troyano, pero bueno, el caso. Cosas de Hollywood. Y bueno, los troyanos que escaparon empezaron su propio periplo, pobrecitos míos, hasta que llegaron a anidar en una costa donde por fruto de matrimonios y demás, pues empezó una estirpe de la que posteriormente nacería una mujer que se dedicó obligatoriamente por su tío para que no tuviera herederos que le usurparan el trono, la obligó a ser sacerdotisa. El dios Marte se enamoró de ella, tuvieron un idilio y de ahí se quedó embarazada y de ahí fue que nacieron los gemelos Rómulo y Remo. Que bueno, precisamente por este tío de dudosa moralidad, digamos, tuvieron que echar los niños al río para que no les asesinaran porque el rey en cuestión pues era un poquito tirano, digámoslo así. Y ahí es como Rómulo y Remo acabaron siendo criados por unos pastores que eran de la zona, conocían la historia y cuando finalmente pues fueron adultos, fueron a saldar cuentas con su tío, dejando a su abuelo bien en el trono como debería ser, y ellos mismos partiendo para fundar su propia ciudad, que seguía posteriormente conocida como Roma.
O sea, que se montaron en barco y dijeron, a donde nos lleven las olas. Bueno, llegaron a la zona donde actualmente es Roma. De hecho, supuestamente para decidir quién de los dos sería el rey de esa nueva ciudad que querían erigir, pues cada uno fue a un monte. Intentaron que los designios de los dioses fueran quienes eligieran al futuro rey, toda esa parafernalia que le gustaba tanto a los romanos, que tiene sus reminiscencias de efectivamente toda la mitología también troyana, que tenía a su vez reminiscencias de lo griego, en fin. Y bueno, pues quien viera más, no me acuerdo si eran águilas, creo, volar sobre sus cabezas cada uno en un monte, pues iba a ser el rey. De hecho, Rómulo, que fue el que consiguió 12 águilas frente a las 6 de Remo, pues estaba en el Monte Palatino, y actualmente el Monte Palatino es el monte donde a los pies de dicho monte está el Foro Romano. Si alguna habéis ido a Roma, pues sabéis que desde cuando hacéis una visita por el Foro Romano, pues está ahí el Monte Palatino, y de hecho podéis medio subirlo, por decirlo de una forma. Y de ahí pues partió los inicios de la ciudad de Roma. Luego, evidentemente, Remo no estaba contento, hubo escaramuzas entre los hermanos, violó unas cuantas leyes, por resumirlo un poco y que esto no sea una clase de historia muy específica y larga, y Rómulo mató a su hermano y ya se erigió como el primer rey de Roma, porque Roma, antes de ser un imperio, pues pasó una época de monarquía, pasó una época de república y finalmente fue un imperio. Vale, entonces lo de las águilas era algo específico del momento, porque se utiliza mucho en la simbología romana. Las águilas como tal se utilizan mucho como un animal muy asociado con la divinidad, pero no solo en Roma. En Grecia también tienes el símbolo del águila, incluso en religiones precolombinas. Me refiero al águila por H o por B, y si queréis aquí meter teorías conspiranoicas, el águila siempre coincide en ser un animal muy asociado a los dioses, en muchísimas ideologías o mitologías. Entonces, eso quiere decir que los aliens tenían forma de águila. Sí, escuchando a la mente de Cristo a distancia. No, hombre, yo no iba a decir eso. Pero sí que es curioso que el águila sea representado en muchas culturas como una divinidad. Creo que es más bien por su vuelo, ¿no? Que es tan perfecto, vuelan tan alto. Claro, yo creo que es un ave muy majestuosa. Claro, son inalcanzables, son muy grandes. También Claro, tiene que ver, pero por ejemplo, no quiero decir que también tendrá que ver con el tema de que vuelan más alto que otras muchas aves, ellas son aves depredadoras, por lo tanto las águilas siempre vuelan por encima de las aves que quiere cazar, evidentemente, más cerca del sol. También, no sé si lo habíais oído, que las águilas, aparte de que pueden vivir hasta 70 años, tienen un proceso... Esto lo creían antiguamente, no estoy segura de si lo hacían o no, lo he escuchado, no estoy segura de si es cierto o no, pero bueno, si hay algún profesional de las águilas que nos sabría decir, pues que nos mande un correo que nos diga si es cierto o no. En teoría, las águilas, cuando llegan a los 40 años aproximadamente, se les curva el pico. Las uñas tampoco las desgastan tanto y tienen que tomar la decisión. Claro, no pueden como volar tampoco bien porque esas plumas se apelmazan y tal, entonces tienen que tomar la decisión de o me muero o me arranco las uñas, medio arranco el pico, entonces puede como rejuvenecer sus plumas, sus uñas y tal, porque se las arrancan, rejuvenecen y pueden volver a volar. Tras. Yeah. Eso es como el ave fénix, pero un poquito estaba menos. pensando justo lo mismo. Sí. ¿Quién sabe si a lo mejor el mito el primer mito que se hizo sobre el ave fénix pueda partir de ahí? No sé, esto me lo explicó mi padre en su momento, o mi abuelo, no lo sé, cuando veíamos águilas y buitres volando con los prismáticos cuando era pequeña en el pueblo. No sé si es cierto o no,
pero tendría cierto sentido, ¿no? Que sea un animal así como que valiente, ¿no? Porque, a ver, yo que sé, incluso los animales cuando sienten dolor dicen, no, esto no me gusta. Y me imagino que arrancarse las uñas y el pico, pues agradable no será. No sé, está bien, ¿no? Sí, sí. Modo supervivencia. A mí me convence mucho la teoría, ¿eh? ¿Eh? A mí me convence muchísimo la teoría. Bueno, pues nos has explicado cómo nació Roma, pero a mí en este podcast me interesa un poco más la leyenda. ¿Cómo era la leyenda del nacimiento de Roma? Pues entrando un poco más en ese contexto, bueno, he dado un poco de detalles, pero sí. Rómulo y Remo nacieron de la unión del dios Marte. No sé si antes lo he llamado Marte o Ares, perdonadme, porque aquí estamos hablando de Roma, sería Ares. Perdón, sería Marte. Bueno, con la que era sacerdotisa y descendiente de reyes, que era Rea Silva. Pues como he dicho, pues se quedó embarazada y ante el terror de que le hicieran algo a sus hijos porque su tío tirano no quería que nadie le usurpara el trono, pues les echaron en un cesto río abajo. Una vez que llegaron a una costa, pues hubo una loba, Luparca, si no recuerdo mal era el nombre, que según la leyenda les amamantó hasta que, bueno, les encontraron unos pastores que finalmente también les ayudaron con su crianza y fueron los que posteriormente les contaron de dónde venían. Y de hecho la loba Luparca pues aparece en múltiples representaciones de Roma. De hecho, los grafitis, como los conocemos hoy en día, pues ya existían en Roma y era bastante común que había grafitis de todo tipo, pero había muchísimas paredes donde se descubría la figura de la loba Luparca, por ejemplo. Y bueno, y luego hay muchísimas festividades donde aparece su simbología y demás. Y sí, pues se podría decir que es como la primera leyenda de Roma, la verdad. La primera y la más maravillosa leyenda que hay. Bueno, ahí ya va a gustos colores. ¿Leyenda o no? A mí Porque llámame... no, que digo que hay un hombre en España que es, no sé si conocéis la historia, que fue criado por lobos. Rodríguez Pantoja, no recuerdo el nombre, pero Rodríguez Pantoja era un hombre que fue criado por los lobos. Él se escapó de casa porque su madre había fallecido, tenía 8 hermanos y tal. Su madre había fallecido, se fue con... Su padre se casó con otra mujer, esta segunda mujer, no sé si le maltrataba, algo así, como que él no estaba a gusto y tal, cogió, se piró y una loba, él estaba escondido, digamos, en una cuevecita, apareció una loba y a vivir ahí, le dieron un trocito de comida, la loba, y se crió ahí en el monte con los lobos. Es verdad que no es lo mismo recién nacido que ya teniendo una edad, pero sí, impresionante también, la verdad. Que por cierto, por si no habíais caído, precisamente en la película del libro La selva de Mowgli, yo creo que se basaron bastante en Rómulo y Remo con la loba Luparca. Porque si os acordáis, aunque se habla mucho de Bagheera y Balú, quienes le crían desde que es recién nacido son los lobos. Sí, Yo ahí lo dejo. eso es verdad. Sí. Bueno, pues sigamos un poquito más con las leyendas, con los mitos. En los primeros días de Roma, la ciudad ya fue fundada por Rómulo, ¿no? Y según hay un mito, enfrentaba un problema crítico, que era la falta de mujeres. Entonces, para asegurar el crecimiento y la continuidad de su nueva comunidad, los romanos necesitaban esposas. Pero, normal, las tribus vecinas se negaban, ¿no?, a permitir matrimonio con sus mujeres debido a la desconfianza y esa rivalidad con la recién fundada Roma. Perdón. ¿Sí? ¿Puedo hacer un apunte? Sí. Ya no es solo que, porque la expedición donde Rómulo y Remo fueron a esta nueva tierra para fundar una ciudad, pues evidentemente eran un grupo reducido, en teoría, ¿vale? Que por cierto, el nombre de Latinos viene de la zona donde esta expedición venía, que se llamaba Latinia.
Y lo que hicieron para engrandecer un poco sus números también fue aceptar a muchos inmigrantes. Entonces, la desconfianza ya no solo partía por parte de las tribus vecinas de estos nuevos asentadores que estaban formando una ciudad, sino que estaban creando una población un poco con mezcolanza y yo qué sé, dudosas reputaciones, dudosa moralidad en cuanto a todo lo que significaba los extranjeros para ellos. Entonces la desconfianza también partía de ahí, de que aceptaban a cualquier hombre vigoroso que pudiera serles útil. Entonces no era solo los romanos, aunque no sé si en ese momento se les podía llamar ya romanos como tal, sino que, ya te digo, había muchísima variedad de etnias ahí metidas que a las tribus vecinas pues no les daba buena impresión. Eran un poco racistas las tribus vecinas. Desconfiados como mínimo, la verdad. Necesitaban mujeres y la tribu vecina no... Por lo que te has dicho, no quería muchos tratos con la recién fundada Rómula. Entonces Rómulo, astuto, ideó un plan. Organizó un gran festival en honor a Neptuno, invitando a las tribus vecinas, incluidos los sabinos, a participar en dichas celebraciones. Los invitados acudieron en masa, como no, hay una fiesta, pues vamos a ella. Ya que había pues comida, bebida, competiciones deportivas, todo para engatusar a los nuevos vecinos. Pero en medio de estas festividades, Rómulo dio una señal a los suyos y los jóvenes romanos se lanzaron a saco sobre las mujeres sabinas, secuestrándolas y llevándolas a Roma. Este acto de rapto pues causó una gran conmoción, enfureció a los sabinos, a todas las tribus, de que van estos romanos, y se prepararon para una guerra contra la Nueva Roma, para recuperar a sus mujeres. Sin embargo, las mujeres sabinas, ya casadas y con hijos romanos, se encontraron en una posición compleja. Durante la batalla entre los romanos y los sabinos, las mujeres sabinas, lideradas por Ersilia, la esposa de Rómulo, intervinieron. Se interpusieron entre los ejércitos enemigos, rogando a sus padres y hermanos por un lado y a sus maridos por el otro que detuvieran la lucha. Las mujeres dijeron, a ver, si continuamos batallando, vamos a perder a padres, a hermanos, a esposos, y sus hijos pues perderían a sus padres, sus abuelos. Y entonces, gracias a esa valiente intervención, se logró algo que era imposible, la paz. Como resultado, los romanos y los sabinos acordaron en unirse en una sola nación, compartiendo su poder. Rómulo y Tito Tacio, el rey de los sabinos, gobernaron juntos, simbolizando la nueva alianza. Y esta unión pues fortaleció a Roma y aseguró su crecimiento y su estabilidad. Esta leyenda que os acabo de contar es el rapto de las Sabinas. Me recuerda mucho a la película, no sé si la conocéis, una película, un musical súper antiguo, me gustaba a mí mucho de pequeña. 7 novias para 7 hermanos. Es literalmente eso, pasa eso. Ellos viven solos en el monte y son las mujeres del pueblo. Y después ellas se enamoran de ellos y cuando van los hombres del pueblo a por ellas dicen, no, que yo estoy a gusto aquí, déjate. Un musical súper chulo. De los poquitos musicales que me gustan, que los musicales no me gustan mucho, pues tienen canciones súper chulas. Lo veía yo mucho. Hace años ya que no la veo, pero sí. La verdad es que nunca lo había pensado, pero sí tiene ahí reminiscencias, ¿eh? Muchas películas, muchas series vienen de leyendas antiguas. No es... Sí, lo toman no es raro, como base, claro, sí. No es raro que viniera de esta leyenda. ¿Alguna leyenda más que conozcas, Celia? A ver, es verdad que hasta donde yo tengo entendido, ojo, los romanos no cogieron tanto lo que son las leyendas,
De hecho, al principio no cogieron ni siquiera los dioses. Que yo recuerde es sobre todo a partir de la época de la República, cuando ya empiezan a coger las divinidades y demás, pero por ejemplo en Roma no se hacía mucho caso del mito de la creación del panteón griego y demás. Tiraban más hacia, sí, cogían las divinidades y no solo las divinidades griegas. Es verdad que, aunque me duela decirlo, porque yo soy más de Grecia que de Roma, el culto en sí a las divinidades en Roma a mí me parece más rico. Porque no es solo que cogieran la mitología griega, es verdad que cogían, aunque la mayor parte de la base es la mitología griega, ¿vale? Sobre todo con los dioses, no tanto con los mitos. También porque los mitos estaban, a ver cómo van a coger las leyendas de Grecia cuando están ocurriendo en Grecia. Entonces, pues lo que mayormente cogieron fueron los dioses, les cambiaron a muchos el nombre y demás, pero no solo los griegos, cogieron cositas de Egipto, cogieron cositas de Mesopotamia, cogieron muchísimas divinidades etruscas. De hecho, en Roma era muy común que aparte de los dioses grandes, pues en sus casas hubiera, como santuarios menores, pues hubiera estatuillas de barro, de arcilla, de divinidades que tú ahora los ves y no los conoces porque eran divinidades autóctonas de la zona. Y como hemos dicho antes, Roma se fundó con gente de muchas partes, cada una con sus divinidades propias. Entonces era muy común que sí, que en Roma hubiera santuarios y templos grandes a los dioses más importantes, pero en sus casas pues hubiera dioses menores que no fueran de origen griego, que fueran más autóctonos de la zona, más de la zona de Etruria, por ejemplo, había muchísimo. Entonces iban cogiendo los dioses como según iban conquistando nuevas tierras, aceptaban o adaptaban a los dioses. Que al decir Mesopotamia eran vecinos, pero allí tampoco llegaron del todo. A ver, yo creo que Mesopotamia, lo que yo tengo entendido, que me puedo equivocar porque no es mi campo, Egipto en su momento tomó cosas de Mesopotamia y llegó un momento en que Roma conquistó Egipto. Entonces, por ejemplo, el dios del sol Mirtra, que era persa, si no recuerdo mal, también lo asumieron los romanos. Pero claro, ellos, hasta donde yo tengo entendido, pues digamos que por las conquistas de Roma por diferentes territorios, pues consiguieron información sobre X divinidades y sobre todo para lo que le interesaban. Muchas veces los romanos, depende los favores que pudiera ofrecer ese dios, pues los asimilaban para ellos, para pedirles cosas a cambio de sacrificios para poder prosperar. Entonces, pues sí fue la base de la mitología romana. Bueno, más que de la mitología del culto romano a las divinidades, pues es un compendio de diferentes dioses de distintas zonas. Ahí mucha gente entra al debate de si Roma tiene culto propio o todos son apropiaciones. Ahí ya es debate porque hay gente que piensa que solo son apropiaciones a beneficio y hay otros que consideran que gracias a eso construyeron su propio culto personal. Ya eso depende. Claro, para mí el debate está en, ¿era simplemente una sociedad abierta que aceptaba a todos los dioses o realmente había una política planificada de adaptación de todos los dioses para poder adaptar a todos los pueblos y que aceptaran más fácilmente estar bajo el Imperio Romano? A ver, también es que hay una diferenciación entre, también no es lo mismo Roma durante la monarquía, que es lo que hemos dicho, que había un compendio de diferentes tribus, cada una con sus deidades, que era más normalizado. Eso con el paso del tiempo, pues los dioses de mayor importancia, aquellos que les construían cultos, templos, santuarios, que hacían festividades en honor a ellos, pues consiguieron tomar más importancia y se quedó más en el imaginario colectivo.
Pero te digo, pero luego posteriormente era menos importante esas divinidades de origen sobre todo etrusco, por ejemplo, que se iban quedando ya más para un culto personal y se quedó más pues a lo mejor en el tema familiar, ¿sabes? Ibas heredando leyendas, ibas heredando cultos, estatuillas y demás, pero no llegaron a ser esas divinidades inferiores, salvo alguna excepción, como los dioses a tener en cuenta. Es verdad que luego, ya sobre todo, ya te digo, a partir de la República, los dioses mayoritariamente divinizados, cultivados, demás, sí eran más los del panteón griego. Pero no quería decir que no hubiera divinidades inferiores, ya te digo, a nivel personal, a nivel hogareño, por decirlo de una forma, que cada uno podía servir culto. Hasta donde yo tengo entendido, no había una ley exclusiva de culto de que no pudieras en tu casa a título personal tener un santuario para el dios que te interesara. O sea, que eran Ya es que realmente muy date abiertos. cuenta que durante un tiempo incluso convivió el cristianismo con que luego evidentemente el cristianismo pues efectuó lo que convenía en esa época. Pero durante una época estaban conviviendo también cristianos con, no sé si decir ortodoxos, es que la religión ortodoxa es un poco diferente, con los seguidores del clasicismo grecorromano. Entonces no es que hubiera una persecución hacia los que querían rendir culto a sus dioses particulares, hasta donde yo tengo entendido. En el principio de Roma no, pero al final de Roma sí. Pero claro, ya cuando se impone el cristianismo como religión única, ya ahí es otra cosa. Pero ya estamos hablando de siglos de diferencia. Estamos hablando de que, si no me equivoco, Roma se fundó en el siglo VIII antes de Cristo, creo, puede ser. Y claro, pues el cristianismo ya sabemos que es bastante posterior. Sí, sí. Por lo menos 800 años. Bueno, 800 años, claro, hasta el inicio del cristianismo, luego aparte lo que tardó en instaurarse en Roma y demás, como religión única. Es que entonces a un sí. romano estándar que está acostumbrado a ver 200 dioses distintos y cada uno, o sea, con gente de todas partes, con cada uno su dios particular, sus dioses. Llegar al pueblo judío o a los católicos, cristianos, perdón, y encontrarte con alguien que dice, no, es que solo hay uno y todos los demás no existen, eso tiene que ser aliento total. La idea de no todo lo que ves aquí no existe, solo hay uno. O sea, sé que al principio los católicos, los cristianos eran perseguidos, pero Claro. es que para un romano normal o cualquiera de la época, ser cristiano tenía que ser... Pero es que tú, es lo que dices, en una época, en una cultura donde había multitud de dioses, venir y decir, pues no, todo esto son falacias, todo esto es mentira, el dios único es el mío, que hasta ahora pues ni le conocían. Claro, en una sociedad donde estaba normalizado esta pluricultura, por decirlo de alguna forma, la imposición de un único modelo que desconocían completamente, que les era tan extremo, pues sí, es que fue un choque cultural importantísimo. Nació antes el judaísmo, ¿verdad? Antes que el cristianismo. Hombre, claro. Dios, Jesucristo era judío. Era el rey de los judíos. Vale. Bueno, rey. Bueno, sí. Sí. Según, Entendemos. Según las fuentes decían que era el rey de los judíos. Nos estamos desviando un poquito. Vamos a conducir un poco, vamos a sacarnos un poquito de la religión encima,
que ya sabemos que la religión es el opio del pueblo. No es el podcast de hoy. Vamos un poquito a los dioses. ¿Qué representaba Vesta? Porque he leído que era muy importante al principio de Roma. Pues Vesta, que su correspondiente griego era Hestia, era la diosa del hogar y sobre todo del fuego del hogar. Es verdad que en Grecia no tiene tanta relevancia en comparación con los otros dioses, o sea, los 6 hermanos principales del panteón griego, ¿vale? Pero sin embargo en Roma sí fue bastante más idolatrada. Pasa lo mismo, ojo, con Hades. Hades en la mitología griega no fue tan idolatrado, pero sin embargo su correspondiente Plutón en Roma, como además le daban un factor de dinerito, pues era mucho más venerado. Y con Vesta pasaba un poco lo mismo. Vesta adquirió muchísima importancia en cuanto al cuidado del hogar, en cuanto a... También le dieron un poco el tema de la fidelidad y de la familia, que en Grecia, por ejemplo, llevaba más Hera. Y sí adquirió más protagonismo también porque Vesta, al significarse con el hogar, también con la familia, con demás, pasa 2 cosas. En primer lugar, lo que es la descendencia y la línea de familia en Roma tiene ya mucha importancia. Los descendientes, porque había muchos cargos que también, políticos, que también tenían que ver con la descendencia. Las clases sociales en Roma eran mucho más elitistas y clasificatorias que en Grecia. Por ejemplo, tenemos los patricios, que son sobre todo los descendientes de los primeros romanos, los de Rómulo. Entiendo, los que partieron desde Troya, bueno, que luego fue con Eneas, ¿no? Y con Rómulo y demás, esos primeros troyanos /latinos que se asentaron en Roma, de ahí descienden los que son los patricios, que era pues el top de las familias en Roma. Entonces, ese componente de hereditario de la familia, pues eso era muy importante en Roma y yo creo que también por eso Vesta también adquirió más protagonismo. Y también por eso, por la importancia del hogar, de la familia. Tenía un símbolo que era el fuego del hogar, que tenía muchísima importancia en sus santuarios, en sus rituales. También por eso, por ese afán protector de la familia y no puede ser que, por ejemplo, las domus romanas eran como mini villas, eran como una representación de la ciudad. Es como si proteges la familia, también puedes proteger la ciudad. También tenía ese tipo de componente. Entonces Vesta sí adquirió muchísimo más protagonismo. Era cierto eso entonces, ¿no? Que tenía en su santuario tenía unas mujeres que eran vírgenes, ¿no? Que cuidaban de... ¿Y las vestalias? Las vestalias. Sí, a ver, la mayoría de las sacerdotisas de los templos debían ser vírgenes, la verdad. ¿Y por qué ese afán sí, hasta donde... de que fueran vírgenes? A ver, había muchísimas deidades que eran vírgenes. En Grecia también lo vimos. En Grecia, por ejemplo, Artemisa, Atenea, demás. Pasa 2 cosas. Evidentemente, el problema del machismo, que allí no lo llamarían de esa forma, evidentemente, pero es un componente que ha existido desde el inicio de los tiempos, donde una mujer solo es pura si no está mancillada. ¿Y cómo va a ser alguien que no es puro un dedicado a Dios? Entonces... Es que eso está igual que las todas monjas. Las religiones, está eso, ¿eh? En todas. Sí, exactamente. Sí, es un mantra común. O sea, en Grecia igual los Sí. sacerdotisas eran vírgenes. Sí, salvo... Bueno, en Grecia estaba la excepción de... No me sale ahora mismo el nombre, pero las dedicadas al culto de Dionisio. Bueno, ahí en las bacanales pues sabemos lo que pasaba. Dionisio y era un poco la excepción. Pero vamos, sí, lo más habitual es que cualquier persona que esté
dedicada a un dios tenga que ser virgen porque es un símbolo de pureza. Entonces, en vez de decir bacanales, tendríamos que decir diosinales. Dionisianales. Bueno, tonterías aparte. Quería mencionar que habías dicho que la familia era muy importante. Y de hecho, No he dicho nada yo, ¿eh? o sea, sí, no, justo antes estabas, antes de irnos con las vírgenes, decías que era el culto Ah, a la familia, a las villas romanas que tenía un poco de todo y era la protección de la familia y eso más adelante cuando ya está la República o el Imperio, están los senadores, los grandes linajes de emperadores que ya cedían a sus hijos, siempre hacían lo de proteger al hijo, aunque fuese adoptado. Porque me suenan muchos casos en los que sabían quién podía heredar sus dineros y su business y a lo mejor no era hijo suyo, pero lo adoptaban, entonces ya era hijo suyo, ya podía tener, o sea, que era importante que mantuviera el apellido y el nombre de la familia. Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, hay muchos casos, pero un ejemplo claro es Julio César con Octavio Augusto. A ver. Pero sí. Y era también, a ver, no era lo más común del mundo, pero no era un tabú que se adoptaran hijos. También, evidentemente, haciendo un estudio muy perspicaz sobre el linaje de ese chico. No se adoptaba cualquiera. Julio César adoptó a su sobrino. Su sobrino segundo, creo que era. Entonces, no es que pudieras adoptar a cualquiera para que siguiera tu linaje, o sea, tenía que tener un mínimo de credencial, por decirlo de alguna forma. En los dioses también había prácticas como en los dioses griegos, ¿no? O de me caso con tu hermano, me caso con tu hijo, tu sobrino. Es verdad que en la cultura romana, hasta donde yo tengo entendido, no daban tanto pie a las leyendas de los matrimonios entre dioses y demás, sino que se basaban más en el culto al dios de este dios es de esto, me puede proporcionar esto, pues vamos a hacer las festividades y los cultos necesarios. No les hablaban interesaba el tanto. salseo entre ellos. Los dioses no tanto, fíjate, yo creo que les iba más de los héroes de su época y también, pues evidentemente, de los salseos de los políticos, entiéndeme, de sus gobernantes y demás. Yo creo que les iba bastante más que alguno hay, entiéndeme, alguna cosa de los dioses. Pero el salseo entre dioses yo creo que es mucho más en la mitología griega que en la romana, fíjate. Bueno, así mirándolo por encima, veo que son calcos de los salseo griegos, con diferentes nombres. Por ejemplo, antes has tocado a Plutón, que es lo que en Grecia era Hades, y tiene el mismo mito de Perséfone, que en este caso en Roma se llama Proserpina. O sea, no hay nada nuevo, son calcos. Y además, de hecho, el hecho de que, hasta donde yo tengo entendido, se popularizó mucho más en Roma los mitos griegos, pero con los cambios de nombres, fíjate, a partir más de la época del Renacimiento, por ejemplo, la época del Romanticismo, cuando se hacían del obras de Neoclasicismo. teatro, ¿no? Evidentemente antes existía, pero creo que se le empezó a dar más relevancia entonces. Del boca a boca no colaba tanto, ¿no? Más que verlo representado en una obra de teatro. De hecho, por ejemplo, en Roma, tú cuando ves el arte romano, se vuelcan mucho más en glorificar a sus figuras propias.
Por ejemplo, hay muchísimos bustos de emperadores, de senadores, demás. Hay muchísimos mosaicos de su historia, contando su historia. Entonces yo creo eso, que le daban muchísima más importancia al componente. Los romanos no eran tanto de representar a sus propios dioses, Sí la sino de representaban, representar pero más no la vida tenían, social y política. sobre todo bélica, fíjate. Y no es solo, a los dioses los podían representar, pero por ejemplo no tenían ciclos de historia, de mitología, en plan, los griegos, por ejemplo, existe la titanomaquia, existe la gigantomaquia, son ciclos históricos de mitología de guerras entre dioses y demás, mitos concretos que en Roma no se ven tan representados, se ven representados a lo mejor a los dioses, pero no leyendas de dioses. O sea, era una cultura más centrada en Más la guerra. práctica a lo mejor, por decir una forma. Es en plan, a mí la vida de este dios no me interesa tanto, que a lo mejor la conocían, entiéndeme, pero que no es que la glorificaran tanto la historia de un dios en particular, sino este dios me proporciona esto, pues es lo que me interesa de él. Sí, estoy intentando pensar en lo que has dicho. Normalmente se me vienen a la imagen los bustos, pero suelen ser de emperadores o personajes principales, pero no de dioses como tal. Es que, por ejemplo, las representaciones, las esculturas, por ejemplo, que tienen de dioses ellos, fíjate cómo era que la inmensa mayoría estaban hechas por artistas griegos. Fíjate, hay muchísimos talleres que lo que hacían era copiar esculturas griegas para sus representaciones. Directamente. Sí, es Sí, o sea. Claro, es a el ver, mismo dios, pero con distinto nombre. Ya está. no hacen el suyo propio. Sí, quizás es una sociedad más práctica, como has dicho tú, más centrada Y es en eso, y crecer luego en o Grecia. organizarse. Claro, en Grecia se glorificaba a los dioses, pero luego aparte en Roma se glorificó mucho las figuras de los emperadores, por ejemplo. ¿En qué punto nos sabrías explicar cómo llegan a decir de que un emperador se convierte en un dios? Siempre era a posteriori, ¿no? Una vez muerto. La mayoría de los casos, y creo que hubo alguno que encima fue muy polémico y demás, que lo intentó hacer en vida, pero sí, lo normal es que fuera a posteriori porque de hecho había como una honra fúnebre a sus muertes. No me acuerdo muy bien en qué se trataba, pero sé que al final del todo pues soltaban un águila que ascendía a los cielos para llevar el alma del emperador con los dioses, y es ahí cuando él como que se convertía en un dios, por decirlo de alguna forma. Entonces por eso precisamente debía ser después de fallecido. Pero no, o sea, es que no sé cómo llegan a la ¿Cómo pasó conclusión la figura? Bueno, a ver, con un poquito de mano dura, la verdad, porque los emperadores, a ver, el primer emperador fue Octavio Augusto, que no Julio César, que mucha gente lo confunde. Era una época política muy complicada, venían de una guerra civil, entonces hubo bastante mano dura, fue también un poco imposición esa ideología, fue una forma de queremos hacer un nuevo sistema de gobierno, quiero ser yo el emperador. Además fue autoimposición, por decirlo de alguna forma, no es que hubiera una democracia, por decirlo de alguna forma. Entonces, una buena manera de asentarte en el poder como una nueva figura, pues ¿qué es? Pues divinizándote. Pero eso lo ha hecho Roma y lo ha hecho miles de culturas anteriores. O sea, creo que estuvimos hablando en el podcast de las pirámides, sobre todo las pirámides de Sudamérica, que hablamos mucho de cómo los sacerdotes, por ejemplo, también los divinizaban. Sí. Es una postura de poder, es para asentar tu poder y
que no te lo quiten, básicamente. Que nadie tenga derecho a decir algo porque, oye, yo estoy aquí elegido por los dioses. Yo tengo trato con los dioses. Yo soy quien debo dirigir al pueblo. Uy, qué papa queda eso. Ya, a ver, es que Sí, las sí, figuras de gobierno no elegidas democráticamente, pues tienen un poco de ahí. Los sacerdotes, que estamos hablando de augurios y arúspices, ¿no? Bueno, eso también. Esos son los tipos de sacerdotes que había que supuestamente tenían dotes adivinatorias. Que Cuéntanos uno era mirando cómo... pájaros y otro mirando huesos y casquería. Pero bueno, pero los augures, los sacerdotes, ¿no se escogían? ¿No se votaban? los sacerdotes. ¿O estamos hablando de los senadores? No, espera, me estoy confundiendo. No son los... Te argumento O sea, con los Los senadores. sacerdotes no tengo ni idea, la verdad, cómo se elegían. aparte de senadores, había otros puestos políticos. ¿Cónsules? Sí, los cónsules, que eran los que el gobierno, digamos, actual, estaba el alcalde de la ciudad, estaban los del ejército, pero había puestos que eran como los representantes de la religión, que hacían, organizaban los eventos y tal, y eso eran puestos que se escogían y daban generalmente camino a convertirse después en senador. Y eran puestos religiosos realmente, pero de gente de políticos. Entonces, bueno. Y la verdad es Ahora que me pierdo un poco, no te puedo decir. Los se me sacerdotes, ha ido el creo, nombre. los sacerdotes creo que se elegían por sus méritos en batallas, en asambleas, Pero, incluso. Julio César, para convertirse en senador, es que es uno de los personajes que se conocen más. Aparte de, bueno, endeudarse para que le votaran y todo eso, pasó primero por ser como el alcalde de la ciudad, luego pasó a ser este puesto como sacerdote que le daba popularidad entre la gente, y luego ya se presentó para ser senador. Entonces, bueno, pues ya se me ha olvidado por qué he dicho esto, pero en algunos casos estos sacerdotes eran políticos, también era un paso más en la carrera política. Sí, pero estamos hablando de la antigua Roma, o sea, de los inicios. De los inicios de Roma, según tengo entendido, nadie los votaba. O sea, sí. Sí, no, sí, perdón, es que cuando hablamos de Roma estamos hablando de 2000 años y Claro. a mí se me ha ido a la cabeza la parte más, bueno, moderna, una parte más moderna. No, los Ya en el augurios imperio. y los arúspices se les encomendaron. O sea, tú quieres ser augurio y arúspice, sí, pues ya está. ¿Tú tienes algún tipo de poder? Sí, pues ya está. No, no estaban. A ver, sí que había algunas normas, ¿no? Los libri augurum, son los libros, las normas de los sacerdotes, pero al carecer de un jefe supremo como Pontifex Maximus, que es papa, ¿no? A posteriori, nadie los controlaba. O sea, es más, lo que ha dicho antes Elia, según la tradición, Rómulo no fundó la ciudad sin antes consultar a los auspicios para elegir cuál es el excelente, la parte excelente. Nada más se interpretaban la voluntad de los dioses mediante Sí, sí, sí. la observación del vuelo de las aves por su canto. Sé que unos eran con los vuelos de las aves y otros eran con huesos, con vísceras y demás. No me acuerdo cuál Sí. es cuál, la verdad. Los augures, que eran pastores, interpretaban la voluntad de los dioses mediante la observación del vuelo de las aves o por su canto. Y luego estaban los arúspices, que eran los que los interpretaban con las vísceras. Con huesos, vísceras y demás, sí. Correcto.
Un trabajo mucho más cómodo el de observar las aves, ¿eh? Sí, creo que los aruspices no. Además, un dato, aru significa tripa. Entonces ya hay. Claro, mucho sentido, sí, sí, sí. Y la mayoría de estos provenían de Etruria. No sé si fuera que los sacerdotes tanto pertenecieran o vinieran de Etruria, sino que la tradición en sí de este tipo de adivinación sí tiene orígenes etruscos. Luego, evidentemente, con la creación de Roma, pues esos conocimientos se traspasaron y los sacerdotes sí podían ser de origen latino, no etrusco. Pero este tipo de adivinación sí viene de ahí, sobre todo. Bueno, los aruspes no duraron mucho, se le desprestigiaron muy pronto y solamente dejaron a los augures, que se les tuvo en muy buena estima y consideración en Roma. Incluso los finales de los aruspices llegaron a ser incluso objeto de burla. A ver, me lo creo. O sea, creo que la sociedad ya avanzó un poco más, ¿no? Como para pensar que cogiendo un animal y mirando sus tripas estabas prediciendo cómo iba a acabar el combate. A ver, a mí me parece llamativo que eso no, pero las aves sí, pero bueno, cada uno le gustaría, tendría predilección por una forma de adivinación o porque a lo mejor hubieran manos políticas que les interesan más una cosa u otra. Correcto. Puede ser que el rey no le gustara que uno de ellos estuviera ahí escarbando entre las vísceras. Es poco higiénico, también te digo. Yo prefiero lo de los pajaritos. Luego todo ello, pues como indicó antes Carlos, creció y se convirtieron en sacerdotes romanos, los pontífices, que son ministros superiores del culto entre los antiguos romanos. Esa es la palabra, los pontífices. Sí, que formaban un colegio que se decía que constituido por Numa Pompilio, y sus funciones eran la observación de las leyes sagradas, el señalamiento de las fiestas, admitir a las vestales, regular las ceremonias, ofrecer los sacrificios, consagrar los templos. Todo eso recaía en los pontífices. Pero eso ya fue a partir del 300 a.C. Y los elegían los patrici. Bueno, Elia, que te veo muy callada. Eres nuestra experta y... Sí, es que estamos... Yo es lo que comento que sobre los sacerdotes no tengo mucho conocimiento. Sí, Que igual deberíamos ir a otro punto. Vamos a pasar... La organización política de la religión, podemos pasar a la chicha, que son los dioses romanos. Los dioses romanos que son, pues como hemos dicho antes, calcos del panteón griego. No sé si tienes alguna anécdota así de alguno. Bueno, a ver, es que en cuanto a Roma, lo hemos dicho antes, que las leyendas y demás de los dioses tampoco se apoderaron tanto de ellas, o no les daban tanta relevancia, sino que eran más hacia los héroes propiamente dichos. Pero sí, por ejemplo, a mí personalmente me llama mucho la atención dos cosas. La primera, que el cambio que le hacen a Hades, de Hades pasar de ser un dios del inframundo, de soberano de la muerte, demás, un dios al que no es que se le aborreciera, se le temía, se le respetaba, por decirlo de alguna forma, que tenía simplemente ese contexto fúnebre, ¿cómo pasa a ser un dios también de la riqueza en la antigua Roma? Y esto pues no tiene su explicación y es porque Hades en el mundo griego es el dios del inframundo, de lo subterráneo también. ¿Qué encuentras muchas veces en el subterráneo? Piedras preciosas.
Y de ahí viene el componente monetario, por decirlo de una forma, de Plutón en su conversión a la mitología romana. De hecho, había muchos tipos de ofrendas que se le hacían a Plutón para pedir riqueza. Y viene de esto, es simplemente una anécdota más. Es que a mí me hace mucha gracia. Esto, Ma- pues, Más como que a hay Mercurio. gemas en el... Sí, porque Mercurio era como un dios del comercio, de la mensajería, demás, sí. A él, por ejemplo, te encomendaba, sobre todo cuando querías también, evidentemente, que te fuera bien en el trabajo y en las cosas que quisieras hacer a nivel empresarial, pero era Hades, bueno, Plutón, perdonad, a quien te encomendabas si querías money, de verdad. Entonces, pero por eso, por simplemente el contexto de las gemas preciosas que también empezaron a tener muchísima más relevancia en el mundo romano. ¿Y quién es el dios del inframundo y lo subterráneo? Plutón. Pues a este me encomendo. Y luego pasa una cosa, que el dios del sol en Roma, luego el otro dios que me llama mucho la atención el cambio es supuestamente Apolo, ¿vale? Tú lo normal es que consideres a Apolo el dios del sol actualmente, pero es erróneo y es por una mala transcripción que se hizo en su momento a la hora de pasar los dioses romanos a los griegos. Bueno, transcripción no, fue más un error cultural, no sé cómo definirlo. Supuestamente Febo equivale al dios Apolo, pero Febo en la mitología romana es el dios del sol y Apolo en la mitología griega, por más que la gente se empecine, no es el dios del sol. Es el dios, sobre todo, de las artes. Que luego, posteriormente, a raíz de esto, ha tenido un componente más luminiscente, pero el dios del sol en la mitología griega es Helios, hijo de la diosa Nix, que no se nos olvide, por favor, que tiene su importancia. Entonces, sí, Febo en sí no es el dios Apolo, es una conversión entre el dios Apolo y el dios Helios. Ya, yo estoy muy indignada porque es que Apolo me cae muy mal. Entonces, Apolo no es dios del sol, que conste. Solo a partir posteriormente, en sus inicios, en sus orígenes, aquí se venera a Helios, por favor. A mí quien me llama más la atención es Diana. No sé por qué. Barra Artemisa. Es diosa de la caza. Uh-huh. Por lo que he leído, era más adorada por las jóvenes doncellas, no es mi caso. Pero siempre las representaciones que hay de ella, no sé, son las que me llaman más la atención. Y me gusta particularmente el nombre, además. Ay, pues a mí me gusta más algo griego. Artemisa tiene más fuerza. Por favor. También me vale, pero no sé, la historia de Diana, ¿hay algún detalle que nos puedas contar, más allá de es la diosa de la caza? De Diana barra Artemisa. Sí. Bueno, a ver, es gemela de nuestro tan querido Apolo. Véase la ironía. Sí, tiene su chicha, pero ya te digo, tiene su chicha sobre todo en la mitología griega. Entonces, en cuanto a lo romano, pues, a ver, sí es verdad que asimila bastantes componentes de la diosa griega Selene, que es la diosa de la luna. En Roma, igual que a Apolo se le asocia con el sol, erróneamente, digo a Febo, perdón, se le asocia con Apolo, sol, pues Diana también adquirió cierta emblemática de la diosa Selene, que es la diosa griega de la luna, que no es Artemisa. Pero sí, a lo mejor se debe a que son gemelos y les quisieron hacer ese parecido, porque en la mitología griega, aunque son gemelos, las artes y la caza, bueno, también son contrapuestos, pero precisamente de ahí pues viene su simbología como gemelos. Pues aquí quisieron
hacerles mayor relevancia como gemelos poniendo el Sol y la Luna, cuando no deberían ser sus equivalentes griegos. Pero bueno. ¿Y Minerva? ¿Qué nos puedes decir? Minerva es el correspondiente a Atenea. Tuvo bastante más valor para mí. Le dieron bastante más valor en Grecia que en Roma. En Grecia es verdad que se encomendaba mucho, sobre todo en las guerras, en las batallas y demás. Y tengo entendido que, por ejemplo, en Roma tiraban más hacia el dios Marte para encomendarse a las batallas. Entonces no tanto con Minerva, cosa que me apena personalmente. Y por eso me valen más los griegos también. Pero es verdad, yo creo que el ejército romano se encomendaba sobre todo a Marte, que es Ares. Minerva como tal en Roma, no te digo que perdiera todo el componente bélico, pero sí se quedó más como sabiduría, cuando en Grecia es sabiduría, pero también es, por ejemplo, la sabiduría en batalla, tiene un componente bélico brutal. Y hasta donde yo tengo entendido, Minerva en Roma no tenías un componente bélico, pero no al nivel que en Grecia. O al menos esa es la impresión que me da cada vez que he estudiado algo. También se incluía la medicina, la poesía y la artesanía. O sea, según Ovidio, era la diosa de las 1000 obras. Miembro de la de hecho, tríada capitolina con Júpiter y Juno. Sí, también le dan ese componente que en Grecia también lo tiene. Ojo, en Grecia es que se le atribuyen muchísimas cosas a Atenea, es muy top. A mí me encanta. Pero eso me da pena que... Sí, pero Minerva como que destaca menos en Roma, fíjate, me da pena por eso. Pero sí, de hecho, Atenea tiene mitos, Atenea barra Minerva, tiene mitos en Grecia, sobre todo, que también incluye las artes como el mito de Aracne y demás. Pero, como eso es Grecia y no Roma, pues no podemos meternos. ¿Por qué es mejor ¿por qué es mejor Grecia que Roma? No sé, yo lo dejo ahí. ¿Será que es un calco? En Grecia también se la representaba, es que no me acuerdo, se la representaba con una serpiente a los pies. A ver, no era tanto a los pies, era muchas veces alrededor de su escudo, incluso como emblema de su escudo. Pero sí, la serpiente se le podía representar en relación al mito de Atenea con Medusa. Pero de nuevo, es griego. Lo de la serpiente, o sea, Minerva es de la sabiduría y tiene la serpiente. Es que no estoy seguro, por ejemplo, en las farmacias. Sí, eso es con Asclepio. Asclepio es un dios, es un hijo, no es un dios, perdón, es un hijo, creo que de Apolo, si no recuerdo mal, que se consideró a posteriori dios de la medicina porque pues fue un curandero que desafiaba las propias leyes de la naturaleza y su símbolo, el símbolo de las farmacias es el símbolo en su momento de Asclepio, que es la serpiente con caduceo. Vale, o sea que no tiene nada que ver. Que yo sepa, no. De acuerdo. Que yo sepa, ojo. Bueno, que no hemos hablado de cómo nació Minerva, que según las leyendas nació de la cabeza de Júpiter después de que él tuviera relaciones sexuales con su hermana Metis. Le arrancara a su hija del vientre y la devorara. No era su hermana. ¿No era su hermana? No, ¿Metis? ¿No? Metis era una titánide. O sea, las hermanas de Zeus barra Júpiter son solo Deméter, Hera y Hestia, que son Vesta, que son Juno y... Y Plutón. Y... No, quería decir Deméter, que se me ha olvidado el nombre romano. Pero no, Metis pues son familia en el sentido de que todos los dioses griegos son familia porque descienden de un sitio común, pero más sería más su tía segunda, algo así. Deméter era Ceres. Ceres, gracias Raquel, se me ha ido. Pero sí, básicamente tuvieron relaciones
y precisamente Minerva / Atenea tiene ese componente de inteligencia porque nació de la cabeza de Zeus, concretamente de un hachazo propinado por Hefesto, porque tenía tal dolor de cabeza que no sabían qué pasaba, le dio un hachazo y de ahí brotó Atenea / Minerva, completamente adulta y armada hasta las cejas. Como mola la mitología. Bueno, Brotó. miento, no fue Hefesto quien le dio, ¿quién fue? Lo de Creo que brotó fuera es que Ares. me suena muy raro. ¿No fue Neptuno el que le dio un hachazo? Es que claro, he dicho Hefesto, pero sé que Hefesto no fue porque Hefesto nació a raíz de la inquina de Hera, porque dijo, que tú tienes un hijo solo, una hija solo, yo también quiero tener uno solo. ¿Qué pasa? Que cuando lo engendró y salió feo como Aparicio, pues le echó Monte Olimpo para abajo y le terminó de arreglar. Entonces Hefesto evidentemente no pudo ser. Pues a lo mejor fue Ares. Seguramente, porque si fue un hachazo, Dios de la guerra me pega más. O sea, fue Marte que le dio un hachazo. Pues sí, Ares Marte, sí. Pero veis cómo, yo he empezado esto diciendo que soy progresia. ¿Veis cómo para hablar del salseo de los dioses romanos nos tenemos que ir a la mitología griega? Yo ahí lo dejo. Es mucho más Y- interesante. Yo ahí lo dejo. A ver, tú no lo has dicho. Los romanos tenían los dioses, les hacían sus ofrendas porque les beneficiaba, pero luego les daba igual su vida privada. También es verdad que, ojo, a mí particularmente me hubiera gustado mucho más tener información sobre los dioses autóctonos de la zona, que se desconoce bastante y seguro que tenían una mitología también muy rica, pero es igual que mi diosa favorita es la diosa Nix, diosa de la noche en Grecia. Pero sin embargo no hay casi documentación sobre ella. Entonces, lo más probable es que hubiera muchísima más mitología, muchísima más riqueza de leyendas, de historias, de todo, que se han perdido. Y es una Y, lástima. y Porque se han muchas veces, a ver, ya con la quema de la biblioteca de Alejandría, pues imagínate, ahí debería haber escritos de todas las modalidades, incluidas la mitología. Pues imaginaos toda la mitología que se ha perdido, de los dioses etruscos, de los dioses que he dicho antes que eran autóctonos, que se acabó siendo más en un ambiente familiar, su culto y demás. Imaginaros toda la riqueza que había, cuánto contexto, cuánta mitología, cuánta leyenda que se ha perdido. Entonces, digamos que soy mucho más pro de Grecia, pero es verdad que no podemos saber hasta en su totalidad cuál era la riqueza del culto y la mitología romana porque tampoco nos ha llegado mucho. Es raro que digas que no se ha llegado mucho. Antes, al principio, mencionamos a Ovidio. Pero tú hablaste de Virgilio. Virgilio, con la Eneida. Am, ¿Te referías a él porque él nos ha dado más información sobre A ver, Virgilio lo que daban pasa los es que en la dioses? Eneida muestran cómo los troyanos como Eneas pues parten y cómo son los inicios para luego fundar Roma. Me refería a eso, porque estábamos hablando de la fundación de Roma. Pero sí, hay muchos autores que evidentemente nos han llegado. Ovidio, con su libro Las Metamorfosis, aborda muchísima parte de la mitología. Pero es un libro. O sea, no es que solo haya ese libro, me refiero. Hay muchísimos mitos que se han perdido. Yo te digo, yo por ejemplo, la diosa Nix se conoce de su existencia, pero por ejemplo, solo sabe que yo conozca, ¿vale? Solo recuerdo un templo de ruido donde se ha encontrado alguna imagen suya y solo se la ha mencionado en un mito. Para ser una diosa primigenia debería haber aparecido en muchas más cosas, en un mito de un enfadito de Zeus y demás. Pero claro, no nos ha llegado información. Te das cuenta que muchas veces la mitología corría de boca en boca antes de que se escribiera. Luego, una vez que se escribía, no es que hubiera copias a raudel por H o por B. Ya te digo, la quema de la biblioteca de Alejandría hizo mucho daño.
Sí, bastante. Y luego el cristianismo hizo mucho daño. ¿Tú crees que el cristianismo, cuando se impuso, que se persiguieron todas las demás religiones, iba a dejar que libros sobre mitologías que anulaban la deidad de Jesucristo, de su Dios y de su Hijo que es Jesucristo rondaran por ahí? Se destruyó muchísimo material. Entonces, sigo abocando porque Grecia es mejor, pero en su beneficio diré que a lo mejor Roma tenía muchísima riqueza mitológica que se desconoce. ¿Qué se pudo ver? Pues a ver, como mucho podemos hablar un poco de Juno, ¿no? Que era la reina de los dioses, la esposa y la hermana de Júpiter, su equivalente griego es Hera. Y así de salseo, pues la boda, ¿no?, que tuvo con Júpiter y Juno, que cuenta la leyenda que una ninfa llamada Quelona se negó a asistir a su boda con Júpiter y Mercurio la condenó arrojando su casa al río y convirtiéndola en una tortuga que tendría que cargar su casa a cuestas para siempre. O sea, la convirtió en una tortuga. Eso es un. ¿Es un castigo? Quiero decir. Bueno, es que de los dioses griegos, como siempre, los castigos eran un poquito más crueles que convertir en una tortuga. Sino aquí castigos duros. La mitología romana no he visto mucho. No sé si les sabe alguno también, más, pero... A ver, hay muchísimos. Pero de nuevo, fíjate, esto me recuerda un poco a lo que hemos dicho antes de la figura del emperador para asentar su poder, ¿vale? Pues con los dioses era un poco igual. ¿Qué hacías para que la gente respetara y temiera a los dioses? Pues creabas mitos donde se decía que si no hacías casito o enfadabas a los dioses, te castigaban de formas muy crueles y muy horrorosas. Entonces, pues, la mitología con los castigos a los mortales, pues no deja de ser un leccionario que se hacía para pórtate bien o bien el coco. Sí. Es que es así. Es que es así. Y entonces hay muchísimos. Ahora, que sean tanto en la mitología romana como en la griega, ya es verdad que me pierdo un poco en la separación entre Roma y Grecia. Sí es verdad, creo que, hablando un poco de Juno, Juno en la mitología romana tenía un componente más, ¿cómo decirlo?, más suave. En Grecia es verdad que tenía una figura más castigadora, más ira por las mujeres y las amantes y los hijos bastardos con castigos horribles. Pero en Roma yo creo que la acepción que tiene en Roma Juno era más pacífica, más bonita, la verdad, como diosa de la maternidad, como tal. Yo creo que no se hablaba tanto de los castigos ahí de Juno, sino de las bondades de cuando una mujer estaba embarazada, que se encomendaba a ella para que diera ayuda en el parto. Es verdad que hay un lavado de cara con Hera, o es mi impresión, cuando pasan a la mitología romana. Pues nada, ya hemos hablado un poquito de los dioses romanos. Nos quedan los ritos y festividades que había en la antigua Roma. Podemos empezar, si queréis, por Saturnalia. La Saturnalia era una festividad que comenzaba el 17 de diciembre y se extendía durante 7 días, terminaba el día 23 de diciembre, y es prácticamente pues cuando los romanos adoraban a Saturno, que era el dios de la agricultura y de la cosecha. Durante estas festividades se invertían los roles en la sociedad, es decir, los esclavos se convertían en maestros y viceversa. Así permitían pues un breve periodo, unos 7 días de igualdad social. Por supuesto también había banquetes, fiestas, las familias y amigos se reunían para compartir comidas, vino, música.
También se intercambiaban pequeños presentes que se conocían como sigilarias, que incluían figuritas de cera y pues algún detallito así más simbólico. Había luces, había decoración en las calles, guirnaldas. No sé si todo lo que estoy diciendo os sonará de algo. Siempre algún tipo de festividad donde la gente se junta y se regala cosas. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Era un momento que ellos utilizaban mucho para reflexionar, para hablar sobre todo lo que había sucedido durante el año, mirar al futuro también con un poquito de esperanza, optimismo. Era básicamente una festividad que se suponía que debía cohesionar a la sociedad, fortalecer los lazos familiares. Básicamente lo que entendemos por Navidad. También se celebraba el solsticio de invierno como festival de la cosecha, evidentemente, marcaba el regreso de la luz y el crecimiento de la vegetación. Después también estaba Lupercalia. Estuvimos hablando de Lupercalia en el podcast que tuvimos con Luis Enríquez de Satanistas. La Lupercalia es una festividad oficial del templo satánico, pero tiene su origen, como ya comentamos en su momento muy brevemente, tiene su origen en la historia romana. Era una festividad que se celebraba el 15 de febrero y se hacía en honor a Lupercus, que era el dios de los pastores y de la fertilidad, y también a Lupa, que era la loba. Bueno, Lupa no es como hemos comentado que se llamaba antes, la loba que amamantó a Rómulo y Remo, Luperca, ¿no? Sí, correcto. Luperca. Esta festividad en realidad tenía raíces prerromanas, se asociaba con rituales de purificación y fertilidad, y durante ella los sacerdotes de Lupercus, conocidos como Luperci, llevaban a cabo rituales concretos como sacrificios animales, se utilizaba su sangre para purificar, proteger a la comunidad. También había carreras. Estos sacerdotes pues corrían desnudos o semidesnudos alrededor del Palatino, golpeaban a los espectadores con tiras de cuero y básicamente esto simbolizaba la purificación y la fertilidad. Por supuesto también había banquetes, después de todos los rituales pues se reunían, se celebraban banquetes y fiestas, evidentemente con un montón de comida y vino. Básicamente esta festividad tenía un significado muy importante dentro de la cultura romana. He comentado antes que simbolizaba la fertilidad. La fertilidad también era una celebración para asegurar no ya solo la fertilidad de los humanos, sino también del suelo y de los animales. Así promovía la reproducción y el crecimiento. También simbolizaba la purificación y la renovación, porque marcaba el final del invierno y el comienzo de la primavera. Y por supuesto, pues también tenía esta conexión con la fundación de Roma, porque se hacía en honor también a la loba Luperca. Una pregunta, tenía también un componente, imagino, sexual, ¿verdad? Sí, sí. Si los sacerdotes Pues corren es que- desnudos, pues creo que... Claro, y si es fertilidad, demás, fechas de San Valentín, todo eso. Sí. Claro, Sí. a lo mejor es casualidad, pero yo arrojo un dato. Casualidad. No, arrojo un dato. Es que me llama mucho la atención que la palabra lupa, ¿vale? Es loba, pero también es prostituta. De ahí viene la palabra lupanar. Sí. ¿Podría ser que tuviera relación esta festividad con lo que luego es un lupanar? Pues probablemente, porque si estos sacerdotes se dedicaban a correr desnudos por ahí. Y seguramente habrían actos sexuales y demás, pues yo veo un claro simbolismo con la palabra lupanar y esta festividad, ¿eh? Yo ahí lo dejo. También, no sé si se hace en todos los pueblos de España, pero este tema de ir corriendo, pegando golpes a la gente por la calle se hace, no desnudos, pero Gracias. yo recuerdo cuando era pequeña íbamos en Burriana, que es un pueblecito, un pueblo al lado de Castellón, habían como especie de... no eran procesiones, eran como correcalles
había gente disfrazada con palos y se dedicaban a pegar a la gente por la calle mientras corrías y tenías que huir de la gente porque te pisaban con un palo. Llámame urbanita, pero yo solo no lo he visto en mi vida, ¿eh? Iban disfrazados, no eran cabezudos. Estos iban como de demonio. Llevaban cuernos y eran como el demonio y te perseguían y le llamamos el dimoni. Y el dimoni te perseguía con un palo que era de goma, es decir, no te hacía daño. O con periódicos. No lo he visto en mi vida. Era muy divertido. Bueno, relativo. Bueno, también estaba Vestalia, que era una festividad que se hacía un poco. Al principios de junio, del 7 al 15 de junio, en honor a Vesta, evidentemente. Durante la Vestalia, los sacerdotes y sacerdotisas, que se llamaban vestales, se dedicaban pues a limpiar a fondo el templo. No es tan divertido como el otro. Ellos limpiaban a fondo, renovaban las brasas del fuego sagrado, que representaban lo que habías comentado antes, ¿no? De la hoguera del hogar. También hacían ofrendas, en este caso de alimentos y otros objetos sagrados. Y se celebraban una especie de fiestas en las que vírgenes consagradas al servicio de Vesta eran honradas durante la festividad por su dedicación y por su pureza. Era una celebración, en principio, que aseguraba la protección y prosperidad de los hogares romanos. También destacaba el papel de las vestales en la vida religiosa y política de Roma porque se las consideraba guardianas de este fuego sagrado que hemos comentado en varias ocasiones, además de promover la cohesión social, el respeto por las tradiciones familiares, fortaleciendo también los lazos entre ciudadanos romanos. Vamos, que aquí los sacerdotes limpiaban los templos, hacían sacrificios y consagraban a sus vírgenes, pero ¿desnudos o vestidos? Todos vestidos, por favor. Pues unas fiestas muy significativas. Una pregunta que me lleva a mí ahora cuando ha comentado Raquel esta última festividad. Lo del fuego y demás, es en junio. ¿Podría tener las hogueras de San Juan, de la noche de San Juan reminiscencias? Esa palabra que me encanta tanto, de este tipo de festividades. Podría. Si te das cuenta, las tres festividades que hemos tocado las hacemos ahora, pero con distinto nombre. O sea, hombre, y distintas características, porque perdóname, pero yo en San Valentín no soy perseguida desnuda por sacerdotes, ¿vale? Que sepamos. No, confirmo, perdona, yo no sé lo que tú haces en tu vida, pero yo en San Valentín lo que hice este último viaje fue ir a cenar. Así que no. O sea, pero no corrí desnuda por ningún lado. Y qué frío. Yo abro debate. ¿No sería mucho más divertido San Valentín en vez de flores y chocolate hacerlo a la romana? Desnudos y latigazos. Corriendo por ahí. Escúchame, en febrero hace frío para ir desnudo por la vida, ¿eh? Bueno, pues en privado, ¿no? Bueno. Hay mucha gente que seguro que tema de látigos y tema desnudo se hace en San Valentín. Lo que pasa es que puerta cerrada. Seguro, pero claro, no en la calle. O en los maristas. Parece que las buenas costumbres se han perdido y no me parece bien. Bueno, estamos descubriendo una faceta de Carlos que yo no conocía. Pues estos eran los festivales más significativos en la antigua Roma. Por último, antes de irme, me gustaría parar un poquito en los símbolos que había ahí, sobre todo en el arte, cosa que le gusta mucho a Elia. Es que tengo una opinión un poquito controvertida de los símbolos romanos, pero bueno. Salseo. Vamos ahí. Cuenta, sí. Que eran unos cerdos, tío. Es que vamos. Uno de los símbolos de Roma es el fasces, que es un haz de varas con un hacha. Es el símbolo del poder y la autoridad. Es el origen del término fascismo.
Sí, a ver, los fasces era la insignia, ¿no?, de los magistrados de la época romana. Las autoridades de aquella época que comprendían a los cónsules, censores, los pretores, los jueces romanos, ediles, cuestores, de acuerdo con la jerarquía. No tenían un solo significado como hoy. Los fasces es el haz o manojo. Era la unión de 30 varas de abedul o olmo, una por cada curia de la antigua Roma, atadas con un cuero rojo formado por un cilindro que sujeta un hacha común o un labris. Es de origen etrusco. Se adoptó por los monarcas romanos y duró a la República y al Imperio. Es la unión hace la fuerza. Vale, esta es esta que hemos escuchado todos de coges un palito, lo partes y no hay problema. Coges 2 palitos, los partes y no te cuesta nada. Pero si coges 30 palitos, ya no puedes partirlos. Entonces son 30 varas, uno por cada nivel de casta de los romanos. Era su manera de ordenar el pueblo. Había como 30 niveles, desde los más pobres a los más altos. Era más o menos por poder económico. Entonces marca estos 30 grupos en una solo haz, y eso hace que si están todos juntos son más fuertes. Luego pues se fue llevando por otros ámbitos, sobre todo pues, en la época de nuestro amigo Mussolini, que lo llevó a un ámbito que no debería de ser así. El fasce. Pero no solo eso, hoy en día el fasces está presente en el escudo de Francia, en la República Francesa. Está el escudo central que tiene las fasces romanas. También está representado en Estados Unidos, hay una estatua de George Washington con las fasces. Está en el Parlamento de Virginia. Y también el Lincoln Memorial es un momento conmemorativo que hay tan grande. No recuerdo exactamente dónde está. Que está sentado como en un sillón grande, en un trono. Las manos están apoyadas en 2 fasces. 2 fasces. Está en Washington. Sí. Y también el emblema actual de la Guardia Civil de España. Eso iba a decir. Es el fasces, tiene una espada, con la espada y la corona. Correcto. O sea, que no todo lo que tenga que ver con fasces, fascismo es malo. Hoy en día pero también incluso la esvástica. Claro, sí, también la esvástica. O sea, todos los símbolos que luego se han asociado a políticas extremistas, a fascismo, a ideologías de ese índole, no tienen por qué ser el símbolo como tal algo negativo, sino que seguramente la mayoría de los símbolos tienen predecesores que son totalmente ajenos a esa ideología. Correcto. A diferencia de la y luego hablando de símbolos... Sí, no, que a diferencia de la esvástica nazi, las fasces no fueron olvidadas en el ostracismo por su trayectoria histórica y volvieron a ser lo que siempre fueron, el símbolo del poder y la unidad de Estado al que pertenece. Bueno, pues hemos hablado de las fasces, una iconografía de la época. Cuéntanos un poquito de arte, Elia, tú conoces un poco más. Pues si queremos tirar por símbolos, aparte de que hay muchísimos símbolos que cogen de la cultura griega, propios de Roma, pues se me ocurre primeramente la loba capitolina, ¿vale? Que seguramente, ojo, todo el mundo dice la loba capitolina y le viene la típica imagen de PowerPoint del colegio de esa escultura, creo que era de bronce, de una loba con 2 niños debajo, tal, que en sus orígenes se creía que era etrusco, de la época más o menos de Rómulo y Remo, y estudios relativamente modernos han determinado que es origen medievo del siglo XI y XII, que conste. Y que, desgraciadamente,
era solo la loba y los niños, que son Rómulo y Remo, fueron añadidos a posteriori. Pero al margen de eso, la loba capitolina en sí es un símbolo bastante común en Grecia, bastante común en Roma. De hecho, lo hemos mencionado antes y hago hincapié ahora, en Roma era muy común dos tipos de arte que no se dieron en Grecia o no se dieron a ese nivel. Por un lado, el arte musivario, que es el arte de los mosaicos, ¿vale? Que, bueno, que evidenciaban muchas veces narrativa militar a raíz de los... o bueno, también escenas de casa a través del arte musivario. Y los grafitis. Hay muchísima iconografía presente en los grafitis de Roma. Era muy común que los muros de Roma estuvieran llenos de esos dibujos y la loba capitolina es bastante común encontrarla en esos grafitis, fíjate. También había otro tipo de grafitis de índole más sexual que evidenciaba muchas veces esa cultura que hemos hablado antes con las festividades, pero es verdad, o sea, la sexualidad en Roma se llevaba de una manera muchísimo más escandalosa, entre comillas, que otras culturas. Y es que había propios grafitis obscenos por las murallas de la ciudad, junto a la loba capitolina. Eran los símbolos más comunes, ¿eh? No eran tanto dioses o demás, eran grafitis muchas veces sexuales o la loba capitolina. Fijaos. Eso sí, he visto algunas de estas grafitis. De hecho, hay una serie, perdona que te corté ya, Cabo, hay Sí. una serie que se llama Roma, 2 temporadas, en HBO, que es brutal. O sea, la primera temporada cuenta un poco la guerra civil del triunvirato entre César y Pompeyo. La segunda, pues, ahonda mucho más ya con la figura de Octavio Augusto, incluso de Cleopatra y demás. Y es muy buena serie que recomiendo, muy cortita y que muestra mucho cómo era el pueblo romano en esa época. Y de hecho tú ves cómo era la conducta y la simbología en Roma y es muy interesante de ver. Pues nos la apuntamos para verla. Es muy buena, ¿eh? De verdad es cojonuda. Es históricamente muy buena y además es que al margen de las figuras históricas hay dos personajes que son personajes normales, son soldados, primero rasos, luego aumentan de categoría y demás. Y aunque esos dos personajes existieron, se les ha nombrado alguna vez, nunca se sabe de su historia bien, les usan como hilo conductor para mostrar cómo era la vida común del pueblo romano. Entonces ya no solo muestran la figura histórica, sino el día a día de un personaje común de esa época. Entonces está muy bien hecha. Y de hecho toda la introducción, todo el opening son grafitis de Roma. Estos grafitis romanos, he visto imágenes y son como los grafitis que te puedes encontrar en cualquier baño. Bueno, Sí. penes, Pepito la tiene grande y yo estuve aquí y cosas, bueno, un poco Sí, por sí, el estilo. desgraciadamente esa inmadurez no es propia solo de la España del siglo XXI, ¿eh? Así que llevamos 2000 años como seres humanos, o sea, desde Roma. Y lo primero que, si puedes, lo primero que haces es dibujar un pene. Eso es una cosa Una cosa que tenemos en el ADN, ¿no? Lo primero que hay que hacer es reproducir cómo, pues dibujando un pene. Sí, es que es... Igual deberíais haceroslo mirar, ¿eh? Pero vamos. Me llamó la atención porque hemos pasado por épocas muy distintas, imperios, culturas de muchos dioses al cristianismo o da igual en qué parte del mundo lo mires y sigue siendo la primera cosa. Que de hecho hay una regla en el mundo de los videojuegos que es que no me acuerdo del nombre, pero es cuánto tiempo tarda los jugadores en poder dibujar un pene. Con cualquier cosa que puedas utilizar en videojuegos. Si es de construcción, rápidamente es lo primero que vas a hacer antes de hacer una casa, es un pene. Pero yo he jugado a juegos de
online con masivos de estos, en los que simplemente controlabas a un caballero que iba por ahí pegándose con gente, y en el clan se organizaron y poniendo a gente dibujaron un pene para poder hacer una captura de pantalla. Es un tiempo muy corto, siempre. Así que somos descendientes de los romanos, eso está claro. Me parece muy buen término, la verdad. Pues bueno, Elia, nos has dejado muy bien claro que no te interesa nada Roma, que para ti los romanos son unos cerdos. Todo el Partenón es una copia del griego. Y bueno, algunos que otros datos que nos has dejado lo tomaremos en cuenta. Y qué pena que el episodio se tenga que acabar ya. Me lo está pasando genial, sobre todo con este último apunte de los grafitis y de que lo primero que hacemos es dibujar un pene. Muchas gracias. Los hombres, que conste. Los hombres, sí. Muchas gracias por tu magnífico aporte. Pues nada, un placer. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Nos veremos en el siguiente episodio de historia. Muchas gracias también a nuestro doctor Carlos Carrascal. Gracias a vosotros. Y a Raquel Muñoz. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Nos despedimos, no sin antes recordaros que pondremos nuestras redes sociales debajo de la descripción de donde nos estéis escuchando y que nos podéis escuchar tanto en Spotify como Podimo, iVoox o YouTube. Hasta la próxima, exploradores.